It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bueno, nuevamente bienvenidos a un nuevo video de American Trading FX. El día de hoy vamos a analizar un poco los siguientes pares del dólar, la segunda parte del video que compartimos el día de ayer, analizando los pares que cotizan con el dólar. Observamos el índice del dólar, observamos el dólar yen, dólar CAD, dólar franco suizo, dólar mexicano y el oro. Entonces hoy vamos a continuar con los siguientes pares. Aquí estamos observando la plata contra el dólar, observando la plata como tal. Estamos observando que estamos en un canal alcista en formación, luego de venir en una tendencia bajista, un canal bajista por un periodo prolongado. Vemos una ruptura en tendencia bajista, la cual pues si formamos acá una línea de tendencia, teníamos una estructura alcista bastante prolongada de bastante tiempo, la cual pues luego tuvimos una ruptura en esta parte y empezamos a ver un canal bajista en esta zona, ¿cierto? Luego vimos que el precio vino a ser aproximadamente un mínimo, buscar esta zona de acá, vino y buscó niveles inferiores creando un bajo y luego continúa con un nuevo impulso. Vino y tomó soporte, podríamos decirlo así, en la parte inferior del canal bajista. Luego de tener varios impulsos, podríamos decir que tuvimos 5 impulsos bajistas en esta zona. Tenemos impulso 1, el retroceso, impulso 3, retroceso y impulso 5, o 1, 2, 3, 4 y 5. En 5 ondas podríamos verlo así. Aquí estamos viendo una especie de correctiva. De momento vemos un impulso 1, un retroceso. Podría ser probabilidad de que estuviéramos formando una corrección a ese impulso bajista, posiblemente una ABC, ¿cierto? Y podríamos ver un próximo impulso buscando estos niveles, o a su vez viniendo a buscar su nivel más alto y luego continuar posiblemente, ¿cierto? En caso de que viéramos 3 ondas, recordemos que estamos observando en temporalidad diaria, ¿cierto? Estamos observando en temporalidad diaria. Si observamos 3 impulsos, estamos hablando de una correctiva ABC, ¿cierto? Y luego continuar con la tendencia bajista. En caso de que veamos obviamente 5 impulsos, entonces se invalida y estaríamos formando una nueva estructura alcista nuevamente, ¿cierto? Estaríamos buscando para superar los máximos, ¿cierto? ¿Qué probabilidades hay para una posible entrada? ¿Qué tenemos que esperar? Pues observamos en 4 horas. Tendríamos que esperar una correctiva, ¿cierto? Una corrección a este impulso en formación. Esperar una corrección y buscar una zona importante de soporte. ¿Qué zona importante podemos observar aquí? Tenemos soporte con la línea de tendencia del canal alcista que está en formación. Podríamos esperar que el precio fluctúe, venga en reacción en esta zona para buscar y continuar la tendencia. Esto es en 4 horas. Podríamos esperar soporte con la línea de tendencia del canal. Si observamos en el RSI y el MAT, ya estamos, podríamos decir, sobre comprados. Estamos aquí sobre comprados. Entonces observamos ya una correctiva, ¿cierto? Entonces podemos observar el movimiento ya aquí haciendo una respectiva corrección, igual el MAT haciendo una corrección. Entonces podríamos ver un movimiento a buscar soporte en esta zona, de que el MAT pues se torne rojo y luego pues volver a ver el movimiento al alza. De igual forma ver el RSI que busque la parte inferior
la parte baja para venir a buscar zonas de compra, ¿cierto? Estas zonas verdes que nos indicarían compra es lo que podríamos estar esperando de momento, teniendo en cuenta obviamente el RSI, teniendo en cuenta el MAT como tal. Si observamos en estructura de EMAs, con estructura de EMAs podríamos decir que tenemos una confirmación de tendencia alcista, y lo que les acabo de mencionar, podríamos ver una corrección. Y si observamos, aquí tenemos la EMA de 300 y 200 periodos, la verde y la fucsia, que vienen en una direccionalidad, ¿cierto? Podría hacer este movimiento y podría venir y encontrar un soporte con EMA, lo cual coincidiría con la línea de tendencia del canal. Esperar una reacción ahí, fluctuación, que el precio sostenga y buscar el impulso alcista. Esto de acuerdo teniendo en cuenta las EMAs, ¿cierto? Esto como tal, esa sería la probabilidad de que podríamos tener con la plata, esperando que respete pues, la estructura en EMAs, o que respete el soporte con la EMA de 200 o 300 periodos, o a su vez que respete la línea del canal, ¿cierto? La línea inferior del canal alcista que está en formación. Entonces podríamos ver ese posible movimiento, una corrección, ¿cierto? Aquí tenemos un máximo que es importante, esta zona es importante a futuro para ver si la logra superar, ¿cierto? Yo creería que en caso de que no realice la correctiva aquí, va a ir en busca de esta zona y luego se haría la corrección, ¿cierto? La corrección obviamente es fractal, es movimiento, entonces con bajos y altos. Entonces obviamente podríamos, en caso de que haga la corrección de una vez y busquemos soporte, entonces ya el objetivo sería este alto y verlo superado, ¿cierto? Al verlo superado podríamos ver una ruptura alcista, podemos ver esto así. Y ya esperaríamos desde que el precio obviamente soporte acá, vemos el impulso, y cuando supere, lo que va a hacer el precio es venir a encontrar soporte sobre esta línea, esta zona importante, este soporte, y continuaría el movimiento alcista, ¿cierto? Esto sería una de las probabilidades. Estamos observando en 4 horas. Recordemos que si vemos varios impulsos, entonces podríamos estar catalogando una tendencia alcista o un cambio de tendencia alcista. Si vemos 3 impulsos nomás en temporalidad diaria, pues ya estamos viendo una correctiva ABC y podríamos estar viendo un nuevo impulso o una tendencia bajista. Pero para confirmarla en 4 horas tendríamos que ver ruptura de la línea de tendencia al canal, y también confirmarlo con la estructura en EMAs, que como todos sabemos, lo observaron ahorita. En la estructura de EMAs vemos las EMAs en esta parte. Podríamos ver el movimiento acá. Antes, si el precio viene y cruza línea de tendencia, estaríamos confirmando una tendencia bajista. Y para confirmarlo, esperaríamos que el precio baje, haga un mínimo, y cuando haga su retroceso tendría que soportar o encontrar techo con la línea de tendencia, e igual forma con las medias móviles que tenemos ahí, la de 200, 300 periodos, que siempre nos van a funcionar como un soporte o una resistencia. Esto de acuerdo a la plata contra el dólar. Listo, vamos a observar otros pares. Vamos a observar euro dólar. Observamos que venimos en una clara tendencia bajista. Estamos en un canal bajista en formación, ya con bastantes impulsos, bastante fuerza. Venimos con una tendencia desde el 25 de mayo del año en curso del 2021, y podemos observar una clara fuerza o debilidad en el euro. En este momento estamos llegando a una zona importante, una zona de posiblemente una reacción a esta tendencia, y posiblemente venir a buscar apoyo acá para buscar otra vez la parte alta del canal bajista y continuar, ¿cierto? Podríamos estar catalogando esto como una tendencia
O impulso bajista, ¿qué podríamos estar viendo? 5 ondas. Bajista, podríamos estar hablando de una onda 1, retroceso 2, y estaríamos en formación de la onda 3. Existe esa probabilidad, ¿cierto? Pero pues obviamente hay que ir paso a paso para confirmar el movimiento. ¿Qué podemos esperar? Una posible corrección. Recordemos que si es así, como estamos en formación de un 5 ondas, ¿cierto? Si estamos en formación de las 5 ondas, entonces podríamos estar viendo un impulso 3 más profundo y continuar el impulso 5 a niveles inferiores, ¿cierto? Que es lo que podríamos estar viendo. Pero recordemos que dentro de esa onda 3 podemos encontrar 5 ondas. Aquí tenemos 5 ondas como impulso inicial, ¿cierto? O la proyección. Pero dentro de esta onda 3, ¿cierto? Podríamos estar viendo nuevamente 5 ondas que podríamos catalogarlas acá, ¿cierto? Podríamos estar catalogando esto como impulso 3, esta zona, un retroceso. Recordemos que el retroceso 4 no puede superar a 1, entonces podríamos estar viéndolo por acá para venir a buscar la parte inferior, ¿cierto? El final de 3. Esto de acuerdo, así podríamos estar viendo esta funcionalidad en estructura bajista. Hasta el momento podríamos estar viéndolo así, que se está cumpliendo de esta forma, y venir a buscar la parte inferior. Obviamente hay que ir paso a paso, hacerle el seguimiento como tal. ¿Qué podríamos esperar? Esto está en 4 horas. Podríamos estar viendo, tenemos esto, ya lo observamos. Entonces en 4 horas podríamos estar viendo una posible corrección a ese impulso, que es lo que estaríamos buscando. Aquí tenemos línea de tendencia bajista, canal bajista, y tenemos una zona importante. Lo que debemos esperar es una posible reacción a ese impulso. Tenemos esta zona importante que pues no puede ser superada, podríamos decirlo así, a lo que acabamos de en estructura en ondas. Entonces podríamos estar viendo una corrección acá en esta zona, que es lo que podemos estar esperando, ¿cierto? Es lo que podríamos estar esperando, una corrección acá en esta zona, y que nos muestre estructura. Cuando nos muestre estructura alcista, podríamos estar buscando una entrada, ¿cierto? A estos niveles, a esta zona importante, debemos reacción, o al siguiente nivel, que sería este, que no puede ser superado, como lo acabamos de hablar en estructura de EMAS. Recordemos que el precio puede subir con gran fuerza o puede lateralizar, ¿cierto? No quiere decir que va a subir con gran fuerza, y viene y busca techo o una resistencia, como sería el canal alcista, perdón, el canal bajista, la línea de tendencia del canal bajista, la línea superior, y podríamos encontrar esa resistencia ahí y continuar el impulso bajista de momento. Pero lo que debemos esperar en este momento como tal es una reacción en esta zona. Si observamos reacción del precio, que empiece a mostrar estructura, que haga un alto más alto que el anterior en temporalidades inferiores, y luego nos muestra estructura haciendo pues igual forma mínimos cada vez más altos, podríamos estar buscando una posible entrada, como les acabo de mencionar, buscar este nivel o buscar el siguiente nivel, ¿cierto? Esa es la probabilidad. ¿Cuánto estaríamos buscando de momento? Probabilidades. Si sería esta zona, más o menos unos 120, 130 pips promedio. Y a la siguiente zona, más o menos unos 180, 150 pips. Podríamos estar buscando. Obviamente hay que hacerle seguimiento a este par, ya que el euro ha tenido bastante fuerza negativa o ha estado muy débil, y también de igual forma hemos observado al dólar bastante fuerte en las últimas semanas. Entonces de momento es lo que podríamos estar esperando
en este impulso, ¿cierto? Podríamos estar hablando de un impulso acá en esta zona. Entonces esperaríamos una correctiva. Recordemos que estamos dentro de la estructura interna de la onda 3, ¿cierto? Entonces podríamos estar hablando de esta forma y esperar una reacción. De momento no tenemos posiciones ni en compra ni en venta, porque estamos esperando este movimiento acá. No fue muy claro para nosotros. Entonces esperábamos buscar una entrada, la buscamos en esta zona cuando tocó la línea de tendencia. Nuevamente buscamos acá entrada, acá nos dio este profit pequeño, pero en esta entrada sí nos tocó el stop nuevamente, no hubo movimiento fuerte. Y ya acá decidimos esperar y el precio ahí sí reaccionó, pero no con gran fuerza como esperaba. Hizo una especie de lateralización dentro de un rango y es lo que pudimos observar, un rango en esta zona. Es lo que pudimos observar, un rango, una lateralización para luego continuar con su tendencia bajista. Eso es lo que pudimos observar. Entonces para nosotros no fue claro este movimiento y lo que hicimos fue esperar, hacerle seguimiento. Luego hubo una ruptura en esta zona que esperaba yo que al momento de haber ruptura este movimiento hiciera un retroceso, encontrara este techo para buscar la entrada, pero no nos dio la entrada que estábamos esperando. De momento esto sería con el par del euro dólar. Este sería el análisis con el par del euro dólar y esperar pues una posible reacción en esa zona. Tenemos, como acabamos de mencionar, línea de tendencia, tenemos una zona de soporte importante, entonces tenemos el canal bajista, esperamos una posible reacción para buscar una corrección a ese impulso bajista. Y nuevamente pues cuando estemos en la parte alta de acá pues estaríamos buscando continuar con el impulso bajista. Ese sería la probabilidad, posiblemente en esta zona y continuar la tendencia, o si llega más arriba pues buscar la entrada en esta parte y continuar la tendencia bajista como tal. Si observamos el australiano dólar, estamos también con una tendencia bajista, pero podríamos decirlo que estamos dentro de un canal alcista. Veníamos con una estructura bajista como la vemos acá. Marcamos en anteriores análisis, marcamos 5 impulsos, cierto, marcamos esto, observamos que el precio llegó hasta acá, notamos esto como una corrección 4 y buscamos el quinto impulso a esta zona, pero se invalidó como tal, cierto. ¿Qué podemos observar o qué podríamos ver? Existe la probabilidad de que esto sea una corrección ABC, cierto, que esto lo veamos como una corrección y estemos dentro de la quinta onda. Entonces la quinta onda se podría haber extendido, es lo que podríamos estar viendo, y que esto haya sido una corrección ABC, cierto. Esa sería la probabilidad. Entonces, si es así, para confirmar esta estructura bajista, tendríamos que ver que el precio rompa este canal que tenemos en formación alcista, que tendríamos que ver una ruptura y que el precio haga luego una zona, un retroceso a ese impulso, y cuando haga ese impulso buscaríamos una zona importante para buscar una entrada y continuar el impulso bajista. Entonces esto lo catalogaríamos como impulso 1. ¿Por qué? Porque recordemos, tendríamos que tener una quinta onda, que es la que tenemos marcada ahí, cierto. La quinta onda vamos a marcarla, ejemplo, que sea esta línea roja, buscar la parte inferior, pero ese impulso
lo catalogaríamos como impulso 1, ¿cierto? Impulso 1, esperaríamos la corrección. Impulso 2, que es lo que estaríamos buscando para continuar en impulso 3, 4 y 5, ¿cierto? Esa sería la perspectiva, sería así, ¿cierto? Es lo que podríamos ver. En caso de que la estructura en ondas en temporalidad diaria no se haya anulado, pero de momento estamos dentro de un canal alcista. ¿Qué estamos esperando? Nosotros tomamos esta posición bajista, nos dio 200 pips, una operación bastante favorable, un beneficio muy bueno, un riesgo de 30 pips por 200 a favor, pero tenemos aquí marcado una línea de tendencia, la cual de momento pues no ha superado. ¿Qué estamos esperando? Ya podemos quitar esto. Entonces estamos esperando que nos confirme el movimiento. Yo esperaba que el precio viniera y buscara soporte o encontrara resistencia con esa línea de tendencia menor que tenemos marcada ahí en 4 horas, y esperaba a ver si el precio rompía en direccionalidad alcista y buscaba un retroceso a este impulso. Era lo que estaba esperando para buscar una posible zona de entrada y buscar la parte inferior, pero de momento no ha hecho el retroceso que espero. De igual forma estoy esperando ya en este momento que venga y finalice su impulso y que me busque soporte con la línea de tendencia del canal alcista que vimos en temporalidad diaria. De igual forma tenemos aquí el canal bajista, la línea de tendencia del canal bajista, como un soporte. Que podríamos estar esperando? Que el precio reaccione y continúe el canal alcista. Si continúa la tendencia alcista, pues podríamos estar buscando una entrada en compra y esperar a ver qué niveles va a buscar. Ejemplo, si respeta esta zona, podríamos estar buscando una operación aproximada de unos 250 pips promedio. Aquí tenemos una zona importante a favor, tenemos una zona de soporte de resistencia, tenemos un bloque de órdenes donde el precio pueda venir a buscar reacción, ¿cierto? Tenemos esa zona importante. Si tomamos el Fibonacci, de momento miremosle a esto. Si tomamos el Fibonacci, inicio del impulso y final de este impulso, ¿cierto? Podríamos decir que el precio estaría llegando al nivel del 78, del Fibonacci, que sería una zona importante de reacción, ¿cierto? Entonces una zona importante que podríamos estar viendo. Esperaríamos una reacción ahí e ir a buscar nuevamente pues la parte alta. En esta zona, un ejemplo, estaríamos buscando nuevos niveles. Pero pues tenemos que tener en cuenta que existe la probabilidad de que la onda 5 no haya finalizado y que apenas estemos en inicio del impulso 5, ¿cierto? Que esta sería como la onda 1 en temporalidad diaria y esperaríamos un retroceso para continuar con la onda 3, 4 y 5. Que esto me quedó mal, sería así, sería el inicio del impulso 1, un retroceso 2, impulso 3, 4 y 5, ¿cierto? Lo tendríamos así, sería así de momento. Existe esa probabilidad, pues obviamente estamos especulando del posible movimiento, no sabemos hasta dónde va a llegar cada impulso, pero es un posible movimiento. Entonces
podríamos ver un ejemplo que el precio llegue hasta esta zona, ¿cierto? Si el precio llega a esta zona, podemos marcar un Fibonacci, inicio de este impulso, final del impulso, un ejemplo que llegue hasta aquí, hasta la mitad de esta zona del bloque, y podríamos estar viendo un retroceso. Esta onda 2 podría retroceder, promedio siempre retrocede entre un 61 y un 78% del Fibonacci, ¿cierto? Entonces podría estar retrocediendo hasta estos niveles, ¿cierto? Entonces, lo que les digo, podríamos estar buscando una compra a esa corrección. En caso de que se cumpla, estaríamos buscando un promedio unos 200, 220, 240 pips aproximadamente. Pero debemos esperar que obviamente tengamos reacción en esta zona, que el precio venga y empiece a mostrar estructura, y ahí sí buscamos la operación. Eso es lo que podríamos estar viendo como tal para buscar una posible entrada, ¿cierto? Y tomaríamos este impulso. Ya esperaríamos, si respeta esta zona, entonces nos estaría confirmando que estamos en formación de una tercera onda. ¿Cómo confirmamos esa tercera onda? O sea, este impulso 3. Entonces debemos esperar que el precio reaccione en esta zona, ¿cierto? Y esperamos una estructura. ¿Cómo esperamos una estructura para confirmar ese movimiento? Podríamos esperar que nos muestren estructura interna en temporalidades menores, que nos muestre nuevamente estructura, y buscaríamos ya la entrada. En caso de que no sea claro, entonces ¿qué podemos esperar? Esperar un movimiento bajista en formación. Esperaríamos un primer impulso, que recordemos dentro de la onda 3 vamos a encontrar 5 impulsos, entonces esperaríamos un primer impulso, su respectivo retroceso, que sería el 2, 3, 4 y 5. Entonces, para que sea claro el movimiento, entonces esperaríamos obviamente que nos haga el primer impulso, luego su respectivo retroceso, y aquí es donde buscaríamos la entrada. Si no es claro, nosotros este movimiento buscamos una posible entrada acá en compra y vemos que reacciona en esta zona y que el precio es rechazado, o sea, nos confirmaría que la onda 5 está en formación y que estamos dentro de el retroceso y que podríamos iniciar una onda 3. Entonces ahora vendríamos a buscar la onda 3, ¿cierto? La onda 3, si no es clara al inicio, si no sabemos si se está cumpliendo, entonces podemos esperar y esperamos un retroceso, ¿cierto? Cuando finalice este impulso va a haber un retroceso, y lo que vamos a esperar es el respectivo retroceso, y buscamos la entrada acá cuando finaliza la onda 2 para buscar la onda 3, ¿cierto? Cuando encontramos esto, podemos estar buscando todo este movimiento 3, 4 y 5, que lo vendríamos a buscar hasta la parte baja, la parte inferior del canal, de la línea de tendencia del canal, ¿cierto? Es la probabilidad que podríamos ver. O si no, pues buscamos un trade corto a estos niveles, a superarlos, y buscaríamos impulso 3, luego esperaríamos el retroceso y buscaríamos la onda 5. Esa es la probabilidad que veo yo de acuerdo al australiano dólar. Para invalidar todo esto anteriormente mencionado, entonces tendría que, quitemos esto para que me entiendan, quitemos esto. Para invalidar todo esto anteriormente mencionado con la tendencia bajista, vamos a ver si nos está formando un nuevo canal. Vamos a poner esta línea, formemos esto así, démoslo así. Esta línea, podríamos estar viendo esta línea acá, vamos a ver hasta dónde llega esta, la formación. Podríamos verlo así.
Bueno, aquí podríamos estar viendo otro canal, ¿cierto? Otra estructura. Vamos a quitar la otra para ver cómo se nos ve. Tenemos esta. Tenemos esta. Tenemos esta. Esta y esta, ¿cierto? Entonces, estaríamos viendo aquí otra claridad, ¿cierto? Podemos estar viendo aquí otro movimiento que nos confirmaría, pues probablemente los 5 impulsos. Tendríamos impulso 1, 2, 3, 4 y 5. Tendríamos probablemente este movimiento con el australiano dólar. Pero para invalidar esto, podemos observar aquí que así como estamos formando una especie de triángulo simétrico en esta zona, en esta parte final. Para invalidar esto tendríamos que ver un movimiento que este impulso no respete esta zona, sino que venga y haga un máximo, ¿cierto? Y pueda romper esto. Si llega a romper esto y en ejemplo hace un retroceso y continúa, pues obviamente estamos invalidando el impulso en 5 ondas que tenemos formado acá, ¿cierto? Es lo que probablemente podríamos estar viendo, buscando ese máximo, ¿cierto? Buscando la parte alta del canal, luego veríamos una ruptura y luego veríamos el pullback buscando soporte en la zona y podríamos ver este impulso. Pero de momento con más claridad yo veo la tendencia bajista en 5 ondas. La teníamos marcado en videos anteriores, en análisis anteriores teníamos marcado de una forma, pero pues el impulso, este impulso o esta correctiva que yo la menciono como ABC, se extendió, es más grande. Entonces es lo que yo vería en el momento. Para invalidarla tendría que ver este movimiento, ¿cierto? Que no me respete esta zona, y este impulso 1 se invalide, ¿cierto? Que se invalide. Al invalidar, ¿qué es? Recordemos que en estructura, ¿cierto? Recordemos que la estructura siempre va a ir así. Tenemos un impulso 1 y el retroceso no puede ser igual, ¿cierto? No puede ser igual al impulso 1. Entonces siempre va a retroceder aproximadamente 61-78% o por mucho que retroceda al 88%. Pero siempre retrocede entre el 61 y 78. Entonces tendríamos, hagámoslo con las ondas para que me entiendan más fácil. Tendríamos el primer impulso, su respectivo retroceso y tendríamos un impulso 3, ¿cierto? Y el impulso 4 no supera el impulso 1, ¿cierto? No lo supera y continuamos con el impulso 5, ¿cierto? El impulso 5 pues sería el final, ¿cierto? De igual forma, si es en tendencia bajista, entonces sería de la misma manera. Tendríamos un impulso 1, ¿cierto? Un retroceso 2, un impulso 3, un retroceso 4 y un impulso 5, que es lo que veríamos, ¿cierto? Quitemos esto entonces para que nos dé el espacio. Lo veríamos así, ¿cierto? Es 4 no puede superar a 1 y lo podríamos estar viendo de esta manera, y 2 no puede ser igual a 1, ¿cierto? Entonces de esta manera podríamos estar viendo esta especie de impulso en estructura bajista. Entonces para invalidar lo que tenemos la correctiva 4, ¿cierto? La correctiva 4 que sería, para invalidarlo sería así. Tenemos el impulso 1, ¿cierto? Retroceso 2, impulso 3 y aquí tenemos la onda 4 y esperamos el final de la onda 5, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Pero si observamos tenemos la correctiva ABC, ¿cierto? O sea, estaríamos iniciando onda 5, ¿cierto? Estamos en este impulso de onda 5. Es lo que podemos estar viendo hasta el momento, ¿cierto? Nosotros tomamos este movimiento, como les digo,
pero aquí yo veo una especie de canal alcista, ¿cierto? Una especie de canal que lo quité con una línea. Esta no es, esta tampoco. Este es el canal que yo veo de momento, y lo que yo espero es, para invalidar ese movimiento, es que obviamente continúe esta estructura que estoy mencionando acá, ¿cierto? Continúe el canal alcista, ¿cierto? Ahí me estaría invalidando la correctiva en onda 5, o sea, me invalidaría este movimiento es el que me invalidaría. Entonces, para invalidar eso tendría que ver este movimiento como lo tenemos aquí en las líneas negras, ¿cierto? Ese es el que me invalidaría el movimiento de quinta onda. En caso de que obviamente no invaliden, pues lo que les mencioné ahorita, esperaríamos una correctiva, ¿cierto? Aquí podríamos decir que tenemos un impulso 1, esperamos el retroceso 2, que es lo que yo estoy esperando, y si respeta esta zona estaría buscando el impulso 3, y como les mencioné anteriormente, vendríamos 4 y el final del 5 como lo tenemos marcado, ¿cierto? Así, un impulso de 5 ondas dentro de la quinta onda es lo que podemos estar viendo. Pero si yo tomo esta posición, la puedo tomar una compra acá, buscar esta zona, que es lo que posiblemente estaré esperando para buscar, esperando que respete esta zona. Entonces, para yo confirmar este impulso 3, tengo que esperar que me haga, si no es claro aquí mi entrada, entonces espero que me haga un impulso, ¿cierto? Y luego un retroceso. Cuando me haga ese retroceso es donde voy a buscar mi entrada, porque me está confirmando nuevamente la tendencia bajista, ¿cierto? Si me confirma este impulso, entonces vengo y busco, y esto. Entonces, dentro de este impulso 5, tenemos 5 ondas, y dentro de este impulso dentro de este impulso 5 tenemos 5 ondas, y dentro de este impulso 3 tenemos 5 ondas. Entonces siempre vamos a ver estructuras internas dentro de otra, y es lo que nos puede validar los posibles movimientos. Tenemos que identificar la estructura del mercado. Este es uno de los pares que podríamos decir que está más claro de momento en comparación a euro dólar. Ya vamos a mirar Nueva Zelanda dólar y libra dólar, los posibles movimientos, pero de momento sería esto para mí, es lo que estoy esperando. Yo posiblemente estaré buscando una entrada en compra en esta zona, que es lo que estoy esperando. Si llega a esta zona, no me quiere dar, tenemos todo esto, no nos enredemos más. Entonces yo lo que estoy esperando es en temporalidad de 4 horas, esperando esta zona. A ver, en caso de que no llegue, entonces ¿cómo validaríamos una posición en compra en esta zona? ¿Cierto? ¿Cómo validaríamos? Tendríamos que ver que este impulso no supere este anterior, ¿cierto? Que no lo supere, que no supere este mínimo. Si vemos estructura aquí que respeta esta zona y vemos impulsos, vemos una estructura, entonces podríamos estar diciendo que el precio no va a llegar a esta zona, sino que va a reaccionar desde aquí. Podríamos estar buscando la entrada, pero para eso obviamente tenemos que esperar las siguientes sesiones, la sesión de Londres esta noche, sesión de Nueva York mañana, para ver qué probabilidades va a ser. ¿Qué es bueno tener en cuenta? La correlación con el índice del dólar. Recordemos que hace el dólar, que eso nos ayuda. Recordemos que el dólar en este momento tiene un fuerte impulso alcista, vamos a observarlo de momento, y esto nos puede ayudar. El índice del dólar está buscando la parte alta del canal, observemos. Entonces estamos buscando acá la parte alta, se los mencioné en el video anterior, y luego podríamos ver una corrección, ¿cierto? De ese impulso tenemos un impulso fuerte, entonces podríamos estar viendo ese movimiento. Entonces si el índice obviamente continúa ese impulso alcista, pues vamos a ver los pares que cotizan contra el dólar, que finalizan en dólar,
entonces vamos a ver el impulso bajista, ¿cierto? Es lo que podríamos estar viendo, se los mencioné en el video anterior. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces podríamos estar viendo ese movimiento hasta la parte inferior, ¿cierto? Un impulso fuerte. En caso de que no llegue, como les acabo de mencionar, pues entonces esperaríamos una reacción en este nivel, en esta zona, de que no supere ese mínimo. Y viendo una reacción en esta zona, entonces podríamos estar buscando una entrada hasta este nivel. Mi objetivo es este nivel. Esta entrada en compra sería hasta ahí para esperar validaciones, lo que les acabo de mencionar, para continuar con la quinta onda. Si esto no respeta acá hasta arriba, pues entonces ya veríamos un impulso y ya veríamos superando nuevamente nuevos máximos. De momento esto es lo que sería con el par australiano dólar. Esto es lo que sería con el par australiano dólar. Vamos a observar neozelandés dólar. Estamos buscando esta posición, el precio no llegó. Esto ya lo podemos borrar porque el precio no llegó a nuestra zona de entrada. Tenemos esta posición, ya está cerca de cumplir el objetivo, 180 pips aproximadamente. Vamos a quitarlo para ver más claridad, ¿cierto? Quitemos esta línea, así. Entonces vamos a observar temporalidad diaria. ¿Qué podemos observar? Temporalidad diaria, mencionábamos con anterioridad una estructura similar a lo que veíamos con australiano dólar, pero en 5 ondas ya no lo podemos catalogar. ¿Por qué? Porque el precio ha invalidado el impulso anterior. Tenemos impulso 1, retroceso 2, impulso 3, pero este retroceso 4, ¿cierto? Invalidó la onda 1, ¿cierto? Entonces hasta ahí se invalida el posible movimiento, ¿cierto? O sea, ya 5 ondas no las tenemos. Entonces vemos que estamos formando una especie de cuña descendente o un triángulo bajista, ¿cierto? Entonces vemos que vino y buscó la parte alta del canal y tuvo una reacción fuerte. Buscó la parte superior y reaccionó nuevamente. Aquí nos empezó a crear un canal alcista en formación. Para confirmar este movimiento, ¿cierto? Esta estructura alcista, yo estoy esperando que el precio llegue a esta zona y tener una reacción aquí en estructuras menores y buscar el movimiento alcista. Es lo que estoy buscando yo para continuar esa tendencia alcista dentro de este canal alcista que tenemos en formación, ¿cierto? Este canal alcista que tenemos en formación acá es lo que yo estoy esperando de momento. Vemos que ya hemos roto esta especie de cuña descendente, entonces me podría estar confirmando. Sabemos que el mercado es fractal, va a hacer movimientos altos y hasta el momento está respetando la estructura porque hace un mínimo y un mínimo más alto que el anterior, hace un máximo y un máximo más alto que el anterior. Entonces hasta el momento la estructura se está cumpliendo, ¿cierto? Podemos ver que la estructura se está cumpliendo. Entonces de momento lo que yo espero, nosotros tomamos esta posición, la tenemos en venta ya hasta que llegue al take profit final a cumplir el objetivo, pero esperamos una reacción en esta zona importante, es lo que estamos esperando para buscar nuevamente máximos, ¿cierto? Para nuevamente buscar el objetivo. Para invalidar este movimiento, entonces tendríamos que ver que hiciera mínimos por debajo de esto, ¿cierto? Que venga el precio y haga mínimos, ¿cierto? Cuando supere esos mínimos, entonces lo que estaríamos buscando un retroceso para buscar ya una entrada, pero en venta, ¿cierto? Cuando supere esos mínimos. Porque este piso, esta zona de soporte ya pasaría a ser una resistencia a futuro, ya que la ha roto. Entonces esperaríamos nuevamente, tenemos el canal, podría venir a soportar esta zona, juntar un techo en esta zona para continuar bajando. Pero de momento la estructura del canal alcista se está respetando
está en formación, entonces esperaría una reacción en esta zona para buscar este movimiento alcista. De momento este par es claro con este movimiento. Como les digo, la estructura en 5 ondas ya se anuló, por lo que les acabé de mencionar, para mi concepto, pero de momento estaría esperando este posible movimiento. En 4 horas observamos el movimiento, bastante fuerza. Yo esperaba un retroceso más grande a esta zona para buscar el siguiente impulso a este nivel. Aquí tenemos en 4 horas una zona importante, un soporte importante, un bloque de órdenes donde posiblemente el precio pueda venir a reaccionar. Igualmente coincide con la línea de tendencia del canal alcista. Vemos que aquí ya ha roto el mínimo, ha hecho un mínimo más bajo que este anterior. Esperamos a ver que llegue. Vamos a observar con estructura en EMAs en 4 horas me muestra con claridad la tendencia bajista de momento. Observémoslo en diario. En diario observamos estructura alcista de momento y vemos que está tomando una especie de soporte con las EMAs. Podríamos ver el movimiento que llegue a esta zona, ¿cierto? Y pueda tener reacción y continuar. En caso de que, como les mencioné anteriormente, rompa, entonces ya veríamos el movimiento bajista. Y cuando haga este soporte, pues, encontraríamos este techo, tenemos resistencia con línea del canal. Y aparte de eso encontraríamos las EMAs, ¿cierto? De 200 y 300 periodos, que sería una fuerte resistencia y continuaríamos bajista. Pero de momento la estructura aquí para mí es alcista. Es alcista de momento. Y espero reacción en esta zona para buscar. Esto sería de momento con el par neozelandés dólar. Es lo que espero para buscar entrada. Observemos libra dólar. Con el par libra dólar observamos que estamos en temporalidad diaria dentro de un canal bajista totalmente. Ha tenido un impulso bastante fuerte. Podríamos estar observando, analicémoslo con más profundidad. Podríamos estar viendo esto, un ejemplo como impulso 1, una correctiva 2, impulso 3, 4, pero no se invalida. Efectivamente se invalida el impulso 1, el 4 invalida el 1, entonces no, de momento no se cumple este movimiento así. Si observamos como lo tenía antes, antes yo tenía esto marcado así, marcado esto como un impulso 1, retroceso 2, y podríamos estar viendo esto como al final del impulso 3, retroceso 4 y continuar contra el 5. Pero de momento no se me cumple porque si observamos la estructura interna de 3 también tenemos la misma invalidación, ¿cierto? Del impulso 4, el retroceso 4 invalida el 1. Entonces de momento la estructura en onda no es clara para mí. Listo. Entonces vemos que es un canal bajista con claridad, tenemos una tendencia bajista. Hemos hecho un mínimo, hemos roto el mínimo anterior. Entonces observemos por acá que podemos ver en esta zona. Vamos a estar viendo esta zona, vamos a ver, tenemos una reacción aquí. Bueno, podríamos decir que tenemos un bloque de órdenes, posiblemente, que esperaríamos reacción. Yo estoy esperando es que me muestre estructura. Hasta el momento no me la ha mostrado con claridad. Observemos en 4 horas, tenemos el canal bajista.
Estuvimos buscando una entrada acá en esta zona, tomamos esta posición y el precio volvió y nos sacó, ¿cierto? Nos sacó en esta zona. Luego tomó este movimiento, esperamos acá más arriba y se nos fue. Inició este movimiento, lo esperamos más arriba también, se nos fue. Lastimosamente estos movimientos no los pudimos tomar porque siempre colocamos una orden más arriba y el precio no llegaba debido a la volatilidad, las noticias, todo lo que ha surgido en las últimas semanas, y el precio no nos ha dado la oportunidad de entrada. ¿Qué esperamos? Aquí teníamos reacción en esta zona, ¿cierto? Teníamos reacción en esta zona, esperamos que respetara acá en este nivel, buscamos una posición para buscar la parte de acá y el precio en realidad no respetó, nos tocó el stop loss y rompió esta zona, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo ahora? Como le mencionaba, vino, rompió y vino a buscar esta zona de soporte, la está encontrando como una resistencia. ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos esperando ahorita? Que respete esta zona. Podríamos ver que ha reaccionado con la línea de tendencia. Yo esperaría más bien que el precio venga, reaccione, busque soporte en esta zona, pero más no supere su mínimo, no lo supere, para ir a buscar el siguiente nivel, ¿cierto? Podríamos estar buscando objetivos aquí o posiblemente buscar objetivos en la parte alta, ¿cierto? No sabemos cómo va a ser el movimiento, si es explosivo o va a ser lateralizado. Entonces yo lo que espero es obviamente una estructura, que me muestre estructura para así buscar la entrada en compra. Si observamos, tenemos el par euro dólar, también esperando posible entrada en compra. Tenemos el par australiano dólar de igual forma, neozelandés dólar de igual forma y ahora libra dólar. Y si correlacionamos con el índice del dólar está llegando a la parte alta del canal y esperamos que el índice del dólar realice una corrección. Cuando el índice del dólar realice una corrección, entonces vamos a ver estos pares que acabamos de ver tomando impulso alcista. Cuando el índice del dólar está en una tendencia alcista, entonces vamos a ver estos pares con una tendencia bajista. La correlación es negativa, o sea, va a ser contraria al movimiento del índice del dólar. Entonces podríamos esperar esta zona, ¿cierto? Podríamos estar esperando esta zona para buscar una posible entrada en compra y buscar este movimiento. Si se llega a dar, estaríamos buscando aproximadamente un movimiento de 100, 200 pips, aproximadamente 150, 200, buscando este objetivo. Y si es más arriba, unos 270, 300. No sabemos qué va a hacer. Obviamente el hecho de que tengamos la línea de tendencia del canal no quiere decir que lo va a respetar con claridad, puede salir un poco como observamos acá en este movimiento. Entonces de momento ese sería el análisis de hoy con los siguientes pares del dólar. Observamos la plata, observamos euro dólar, australiano dólar, libra dólar y neozelandés dólar. Observamos el índice del dólar con su respectiva correlación y de momento es lo que estaríamos esperando para buscar las posibles entradas con los pares del dólar. Bueno amigos, espero que les haya gustado el análisis, que me entiendan un poco lo que yo estoy viendo. Es mi forma de observar y de analizar el mercado de acuerdo a mi estrategia, a la forma de yo operar. Entonces espero que les guste el video, compártanlo con sus amigos para que más personas puedan entender un poco, para que puedan analizar o tener una perspectiva de los posibles movimientos que pueda tener el mercado en los próximos días. Si les gusta este video, déjame un me gusta. Si le encantó, si le interesa saber más próximos análisis, déjanos en los comentarios. Si no te gustó algo, de igual forma coméntalo. Entonces todos nos gusta que nos apoyen. Entonces si te gusta este video, compártelo. Espero que me hayan entendido un poco. Les deseo un feliz inicio de semana.